Beatriz Domínguez Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, muchas gracias por atender a Demócrata en primer lugar. Quería comenzar haciendo un resumen del año, de cómo ha ido el año. Hemos visto el informe, ha sido en cierta medida un éxito. Pues que nos contaras un poco cómo valoras, cómo han sido las cifras. En el año 2024 yo creo que va a ser, porque todavía nos queda unas semanas para finalizar el año, pero en términos de logros del sistema de trasplantes va a ser un año muy exitoso y probablemente sea un año en el que cuantitativamente nos superemos a nosotros mismos. Las cifras todavía las tenemos que cerrar, tenemos que verlo en detalle, pero es cierto que va a aumentar la donación de órganos, va a aumentar el trasplante de órganos. Hemos conseguido también unos resultados muy destacados en actividad de implante de tejidos, de progenitores hematopoyéticos, y desde el punto de vista de actividad todos nuestros indicadores van refrendando la potencia y la consolidación de nuestro sistema. Así que balance muy positivo desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, también se van produciendo mejoras, pero tenemos cosas que lograr y cosas que matizar. El año anterior, el año 2023, fue un año muy internacional, fue el año de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y España, a través de la ONT y de otros departamentos ministeriales, lideró lo que se llama el Reglamento sobre Sustancias de Origen Humano. Se adopta formalmente en este año 2024 por parte del Consejo y por parte del Parlamento, pero todos los países reconocen la impronta española. Por lo tanto, en el año 2024 hemos visto el fruto definitivo de un gran esfuerzo que se realizó en presidencia española. Es un año en el que todos los productos también de la Conferencia de Santander, que se hizo en presidencia española, una cumbre global en trasplante, han visto la luz. Acaba de salir un número específico en la revista Transplantation con la declaración de Santander, con toda una serie de artículos de hacia dónde debe ir a nivel global el trasplante en la próxima década, y esto se ha gestado en España, y es un año en el que también hemos conseguido, fruto del trabajo de 2023, pero también en 2024, que la Asamblea Mundial de la Salud adopte una nueva resolución en materia de trasplantes, que se construye sobre todo lo que hablamos en Santander. Por lo tanto, es un año en el que hemos conseguido mejorarnos a nosotros mismos a nivel nacional, pero es que además hemos conseguido impregnar y dictar la política a nivel europeo y a nivel global en materia de trasplantes. Es decir, un año en el que España ha dejado una enorme huella a nivel internacional. Y es más, en tema de tráfico de órganos también hemos tenido un importante logro, y es que Naciones Unidas ha adoptado una nueva resolución, también promovida por España, que siempre en esta materia a nivel de Naciones Unidas vamos de la mano de Guatemala, en adoptar una resolución específica de Naciones Unidas sobre cómo combatir el tráfico de órganos. Por lo tanto, 2024 desde luego es un año en el que nuestros logros a nivel internacional y en el que nuestro liderazgo en esta materia han quedado extraordinariamente patentes. ¿Podría decirse, por tanto, que se han cumplido los objetivos? Entiendo que a principios de año, sobre todo, se establecen una serie de microobjetivos a nivel anual. ¿Se han cumplido? Y no sé si nos puede adelantar cuáles son los objetivos que tienen para el próximo año. Sí, hemos logrado nuestros objetivos, yo creo que con creces, y desde luego en el ámbito internacional hemos dado el do de pecho y desde luego hemos cumplido todo aquello que nos planteábamos. El futuro en un organismo que parte de una situación de excelencia siempre es complicado, porque mantenernos ya en sí mismo es un reto. Pero por diferenciar diferentes áreas, nosotros teníamos un plan estratégico en donación y trasplante de órganos, que en principio tenía como objetivo finalizar y alcanzar los indicadores que nos habíamos planteado en el año 2022.
Es cierto que no contábamos con el efecto de la COVID-19, la pandemia tuvo un efecto muy importante en los programas y los grandes objetivos se han logrado entre 2023 y esperamos que en el año 2024. Por lo tanto, ahora mismo estamos inmersos en el desarrollo de una nueva estrategia en materia de donación y trasplante de órganos. ¿Qué nos planteamos? Pues evidentemente seguir creciendo y siempre la pregunta es, ¿pero hasta dónde? Bueno, es muy difícil de plantearnos un objetivo claro. Estamos ahora mismo discutiendo con las comunidades autónomas qué objetivo cuantitativo nos planteamos, pero lo que tenemos que tener muy claro es que la lista de espera sigue creciendo. Cuando hablamos de lista de espera, y esto es muy importante aclararlo, siempre se nos dice el objetivo debería ser reducir la necesidad de trasplante, y lo es. Lo es. O sea, nosotros somos conscientes de que a nivel global tenemos que tener estrategias en salud pública que lo que hagan es tratar de disminuir la necesidad de trasplante. Estrategias de prevención de la enfermedad renal crónica avanzada, estrategias de prevención de la necesidad de trasplante hepático, cardíaco, pulmonar, pero nosotros como organismo tenemos la función de que cuando un paciente alcanza una situación de enfermedad renal avanzada, enfermedad cardíaca avanzada, enfermedad pulmonar avanzada, necesita el reemplazo de un órgano, ese reemplazo exista y además con las mayores garantías de éxito, es decir, con buenos resultados post-trasplante. Entonces seguimos planteando objetivos orientados a aumentar la donación. El mayor potencial de crecimiento sigue siendo el de la donación en asistolia. La donación en asistolia la empezamos a reforzar ya en el año 2012 y se ha convertido en la gran vía de crecimiento hasta el punto de que este año probablemente la donación en asistolia sea la principal forma de donación en nuestro país. Esto lo tenemos que confirmar, pero va a ser nuestra forma de crecimiento. Entonces, para los próximos años lo que nos vamos a plantear es que la donación en asistolia se plantee en todos los escenarios posibles de fallecimiento. Habitualmente la donación en asistolia se planteaba, que es la donación a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria, en personas con un daño cerebral catastrófico que no evolucionaban a muerte encefálica y morían en otras circunstancias. Pero vamos a plantear ese crecimiento de la donación en asistolia en personas que fallecen por otras muchas patologías, pues por problemas cardíacos, por problemas respiratorios, por enfermedades neurodegenerativas. Es decir, vamos a llevar la donación en asistolia a todos los escenarios posibles de fallecimiento para que las personas que fallecen en esas circunstancias tengan la opción de donar órganos si así lo desean. Esa es una vía clara de crecimiento y que nos permite llevar la donación más allá de la unidad de cuidados intensivos, ya no solamente a las urgencias, sino a prácticamente todas las unidades del hospital, incluso más allá del hospital. Por lo tanto, esa va a ser la principal baza o la principal forma de crecimiento en los próximos años. También queremos plantearnos un crecimiento de la red de donación y con esto me refiero al número de hospitales implicados. Llevamos muchos años con 185 hospitales autorizados para la obtención de órganos. Queremos crecimiento de hospitales, implicando probablemente a hospitales comarcales, hospitales con menos capacidad y de una manera mucho más determinada centros privados que tienen que participar de la actividad de donación. Esto probablemente nos exija hablar de una nueva figura que es el hospital detector, es decir, el hospital que identifica un posible donante en el que a lo mejor no se lleva a cabo la obtención de los órganos y eventualmente de los tejidos, pero se puede cooperar con otros centros, con lo cual queremos expandir la red de centros implicados. Y por otro lado, una vez se identifica un posible donante, queremos disminuir pérdidas en ese proceso. ¿Por qué se pueden producir esas pérdidas? Pues muchas veces por cuestiones relacionadas con contraindicaciones médicas, pero las contraindicaciones médicas son contraindicaciones que vamos retando a medida que se producen avances científico-técnicos. Por ejemplo, el VIH. El VIH recientemente ya anunciábamos que tiene la ministra la intención de derogar una orden ministerial que impedía la donación de órganos a partir de personas con VIH. Nuestro objetivo es que estas personas puedan donar órganos
personas también infectadas por el VIH dentro de un protocolo nacional. Y por otra parte también estamos trabajando en el desarrollo de otro protocolo nacional para el trasplante de órganos a partir de personas que fallecen con tumores de alto grado del sistema nervioso central, que hasta hace relativamente poco lo considerábamos una contraindicación absoluta para la donación. Por lo tanto, todos estos protocolos y guías de limitaciones para la donación de órganos las queremos revisar, actualizar y, si es precisa una modificación normativa, como en el caso del VIH, hacerlo. Y también queremos abordar el tema de las negativas a la donación, que nos gusta mucho más hablar del consentimiento a la donación, cómo mejorar el consentimiento. Esto lo queremos hacer a través de un plan específico en el que abordemos cómo se hace la entrevista familiar, por ejemplo, en nuevas circunstancias. Tenemos fenómenos migratorios, tenemos nuevos grupos poblacionales que tienen una visión del fallecimiento muy específico y el que obliga a nuestros coordinadores de trasplante a adaptarse a cómo plantear estas entrevistas familiares. Se nos plantean también entrevistas para la donación póstuma de órganos en primera persona, en personas que son conocedoras de cuándo se va a producir su fallecimiento, por ejemplo en el contexto de la prestación de ayuda para morir. Y esto también requiere un entrenamiento específico de nuestros profesionales. Por otro lado, queremos realizar algunos estudios de investigación para ver cómo podemos de alguna forma predecir el consentimiento o no en función de las características o de las circunstancias de esa entrevista, para tener más entrenados a nuestros profesionales. Por lo tanto, tenemos en definitiva en preparación, esto lo estamos trabajando en la Comisión de Trasplantes, un plan que trata de abordar a través de medidas de carácter normativo, organizativo, de formación y de investigación que nos permita aumentar el número de donantes y mejorar la utilización de órganos para trasplante. Y aquí también un aspecto que no quiero olvidarme es qué hacer con las nuevas técnicas de preservación. Viene toda una nueva apuesta por preservación, por técnicas de preservación de órganos que nos permiten prolongar el tiempo hasta el trasplante, nos permiten validar órganos dudosos previamente al trasplante, nos permiten potencialmente mejorarlos, quizá en el futuro incluso tratarlos, recuperarlos, y es importante diseñar una estrategia a nivel nacional de cómo nos vamos a sumar a esta innovación, que además supone un elevado coste para el sistema sanitario y al que le tenemos que dar cierta racionalización. ¿Qué órganos, en qué circunstancias, cómo abordamos desde el punto de vista presupuestario estas nuevas técnicas de preservación? Todo esto requiere un abordaje específico. Por lo tanto, en órganos, un plan estratégico que se está desarrollando. Luego tenemos ya planes establecidos en trasplante de progenitores hematopoyéticos y en tejidos. En ambos ámbitos trabajamos en el aumento de la disponibilidad, de la suficiencia, es decir, en el ámbito de progenitores hematopoyéticos, en caso de que un paciente necesite un donante no emparentado, cómo conseguir responder a esa necesidad en tiempo y en la medida de lo posible con donantes propios, es decir, estamos trabajando mucho en la suficiencia, porque esto también agiliza los procesos y revierte en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, y en este sentido pues seguimos trabajando en cómo modular el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, cómo mejorar su funcionamiento para responder mejor a los pacientes y hacer una mejor evaluación de los resultados post trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos, los nuevos usos de la sangre de cordón umbilical y en tejidos, suficiencia de tejidos y calidad, seguridad y efectividad, que nos van a venir muy impregnadas estos dos planes estratégicos últimos del Reglamento de Sustancias de Origen Humano, que se tiene que implementar en los 27 Estados miembros en el año 2027. Por lo tanto, ahí tenemos ya los objetivos muy bien plasmados, pero va a estar todo muy impregnado por lo que traiga el reglamento SOJO y cómo
cómo se decida implementar el reglamento SOJO en España. Hay que tener en cuenta que este reglamento afecta a todas las sustancias de origen humano, por lo tanto también a gametos, a sangre, también a la leche materna, a la microbiota, y todo esto tenemos que articularlo en España, bueno, con el Ministerio de Sanidad, por supuesto. Aterrizarlo de manera conjunta. Claro, ha hablado usted de varios aspectos de mejora, de varias áreas de mejora. No sé cuántos de ellos podría solucionar a día de hoy. Hay en tramitación parlamentaria una ley, que es la ley de donantes en vivo. No sé qué valoración tienen ustedes de esta ley, si hay que esperar a ver cómo actúa, en qué puede ayudar y qué opinión le merece. La ley, evidentemente, la valoramos de manera muy positiva, puesto que esto es una reclamación histórica de la ONT, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes, particularmente en el caso de la donación de órganos en vida. Fundamentalmente en España hablamos de donación renal en vida. El año pasado fueron 435 las donaciones renales en vida y 2 de hígado, normalmente de padres para hijos. Y la consideramos muy positiva porque en España está claro que la persona que dona un órgano en vida, desde el punto de vista médico, está perfectamente protegida. Esto es importante refrendarlo, porque nuestro sistema sanitario garantiza que esas personas van a tener una protección médica ante una eventual complicación o problema que puedan tener, un seguimiento de por vida, y no solamente desde un punto de vista médico, sino también desde un punto de vista psicosocial. Pero desde el punto de vista laboral es cierto que estas personas no tenían la protección que merecen. Hay que tener en cuenta que cuando se dona un órgano en vida hay que ser sometido a una evaluación previa muy exhaustiva desde el punto de vista médico y psicosocial, lo cual exige la realización de pruebas, entrevistas, valoraciones por parte de un equipo multidisciplinar. Por otra parte, con frecuencia hay que comparecer frente al comité de ética que evalúa el caso, y además hay una comparecencia frente al juez, con lo cual hay varias ausencias del puesto de trabajo. Y posteriormente tenemos la propia intervención y el tiempo hasta la recuperación, que puede ser variable, particularmente si se produce algún tipo de complicación, y por supuesto en función también del trabajo que se desempeñe. Y es cierto que el donante vivo, con una incapacidad temporal, que era básicamente lo que conseguía, podía tener pérdidas económicas importantes y ocasionalmente enfrentarse a la posibilidad del despido, a algún tipo de sanción desde el punto de vista laboral. Y estas personas, que no solamente están ayudando a un ser querido, sino que están ayudando a la sociedad en su conjunto, porque ese trasplante también libera la lista de espera de donante fallecido, contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario, porque todo lo que ahorramos en diálisis, en el caso del trasplante renal, supone un ahorro para el Sistema Nacional de Salud. Estas personas tienen que estar perfectamente protegidas. Por lo tanto, esta baja por donación, que es lo que se contempla, esta protección del donante, creemos que es muy positiva, y hasta consideramos que puede ser un modelo para muchos otros países. Creemos que es una forma de garantizar la protección del donante vivo, que se lo debemos a los donantes. No esperamos, y no es nuestro objetivo, que aumente la donación de órganos en vida con esta medida. Esto es muy importante tenerlo claro, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que estas personas que lo merecen estén adecuadamente protegidas. No solo se han incluido además en esta ley los trasplantes de órganos, también de tejidos. No sé si tiene algo que decir, si tiene que ampliarse a otro tipo pues, de tejidos, a otro tipo de... Efectivamente, la norma también hace referencia a los donantes de tejidos. Dentro de lo que se contempla en la norma, lo que consideramos particularmente valioso es que habla de los donantes de médula ósea, los donantes de progenitores hematopoyéticos, básicamente donantes de médula ósea, que sí sería otro tipo de donante vivo que requiere esta protección especial, esta baja por donación de la que antes hablábamos, contemplando las ausencias previas a la intervención para evaluar su idoneidad y posteriormente la propia intervención. En general,
es una donación que se realiza a través de sangre periférica, pero ocasionalmente requiere también punción de médula ósea y por lo tanto sería un grupo de donantes que evidentemente también tienen que estar convenientemente protegidos desde el punto de vista laboral. Es el otro tipo de donación que yo contemplo que es particularmente beneficiosa. Por último, le quiero preguntar, porque hemos hablado de muchos aspectos de mejora, pero al final siempre se habla de España como un país puntero en este asunto. ¿Cuál es la clave del éxito y qué esencia es la que hay que mantener para seguir ahí arriba? Hay tres patas fundamentales del éxito español. Una, evidentemente, es que tenemos, es cierto, una sociedad solidaria, una sociedad dispuesta siempre a ayudar. Y creo que tenemos muchos ejemplos adicionales, muchos muy recientes, que muestran que España es un país bueno, es un país solidario. En segundo lugar, muy importante es nuestro Sistema Nacional de Salud. El carácter público y universal de nuestro sistema sanitario es una condición sine qua non del éxito español. Pero el tercer aspecto que hace que este sistema funcione realmente bien es cómo hemos organizado el proceso de donación de órganos, de donación de tejidos, de donación de células en España. Básicamente la clave es la gestión. En el caso de la donación de órganos, básicamente pivotamos sobre la figura del coordinador hospitalario de trasplantes. Es importante entender que es una estructura que se nos va agotando porque la actividad ha aumentado en un 40% en una década. En una década hemos crecido un 40% y la estructura, si no se refuerza... Tiene que adaptarse también para... Claro, entonces, pero esa figura de la coordinación de trasplantes que creo que requiere revisitarla para ver cómo podemos dotarla de fuerza, de energía. De hecho, cuando vivimos la COVID-19, una red que depende de coordinadores intrahospitalarios de trasplante con un perfil de intensivistas que eran requeridos para el tratamiento de pacientes COVID grave, esto fue también un elemento que hizo que se tambaleara el sistema. Por lo tanto, es importante reforzar esas unidades de coordinación intrahospitalarias de trasplante. Muy importante en nuestro modelo organizativo es el soporte que da la ONT y las coordinaciones autonómicas de trasplante, que nos coordinamos perfectamente a través de la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial. Una comisión que tiene un carácter muy técnico, y en el que sentamos las políticas a nivel nacional. Ahí es donde las estrategias de las que antes hablábamos se pactan, se consensúan, se llevan a cabo, se articulan y se llevan a cabo, y en el que nosotros damos soporte a esa red hospitalaria. ¿Y cómo le damos soporte? Pues dándoles formación continuada, dándoles sus protocolos y pautas de actuación, evaluando continuamente resultados. Tenemos nuestros propios programas, nuestra generación de indicadores para ver dónde fallamos y qué podemos modular, y gestando todo un sistema que permita que nuestros profesionales trabajen adecuadamente. Y luego, muy importante, el trabajo con los medios de comunicación. Nosotros somos un organismo que no invierte en grandes campañas promocionales. Siempre trabajamos con los medios de comunicación, y los medios de comunicación, como vosotros mismos, se transforman en verdaderos aliados a la hora de promover la donación y el trasplante de órganos, tejidos, células en España. Y este es un modelo que también tenemos que cuidar muy bien y reconocer como una herramienta y un pilar básico de nuestra organización. La manera en la que hemos trabajado con los medios para poder llegar continuamente a la ciudadanía. Pues como parte de los medios de comunicación, Beatriz Domínguez Gil, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por concedernos este tiempo.